Buenas noches y feliz lunes. Empezamos la semana hablando de las pensiones en Colombia porque sabemos que ustedes tienen muchas dudas al respecto. ¿Cómo funciona nuestro sistema pensional? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan Colpensiones y los fondos privados? ¿Y cómo se debería estructurar una reforma pensional que beneficie y que también incluya a todos los colombianos? Porque en nuestro país hay un alto porcentaje de trabajo informal. Los invitamos, como siempre, a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Bienvenidos. Comenzamos semana, hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. El sistema pensional colombiano está compuesto por dos regímenes paralelos. El régimen de prima media, RPM, y el régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad, RAIS. El primero es administrado por Colpensiones y el segundo por fondos privados. Estos dos sistemas tienen formas diferentes de pagar a sus afiliados. Mientras Colpensiones lo hace con los aportes de los trabajadores jóvenes activos, los fondos privados le dan a cada trabajador lo que ahorró sumado a sus rendimientos financieros, pero ya hay un experto que nos va a explicar mejor este tema. Así es, José Fernando, y sin embargo, durante los últimos años estos dos sistemas han tenido serios percances para cumplir con sus afiliados debido a los altos índices de informalidad laboral, al envejecimiento de la población colombiana y las especulaciones bancarias de algunos fondos privados. Bueno, y para hablar de este importante tema que por supuesto nos compete a todos los colombianos, no importa que usted no esté en edad pensional, tiene que escuchar este programa, nos acompaña Mauricio Rodríguez Telles. Él es profesor de Economía y analista económico. Muchas gracias por estar en ¿De qué se habla, Mauricio? Feliz noche, Juan Fernando, José Fernando y Daniela. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Mauricio. ¿Cuáles son las principales fallas que tiene el modelo de pensiones en nuestro país? Porque uno cada vez escucha, usted no se va a pensionar, no, usted no se alcanza a pensionar. Perfecto, los tres primeros ítems importantes que tiene como debilidad el sistema pensional en Colombia son la cobertura, la sostenibilidad fiscal y particularmente el tema del sostenimiento de las pensiones y el monto de las pensiones que se otorgan. En primera instancia, la cobertura siempre ha estado entre 2 y 3 personas por cada 10 personas que deben de tener una pensión, es decir, por cada 10 personas en edad de pensión. El tema del sostenimiento fiscal en particular, hay un déficit que básicamente es el 4% del Producto Interno Bruto. Recordemos que el Producto Interno Bruto está alrededor de 1.100 billones de pesos y ese déficit pensional corresponde alrededor de 40 billones de pesos. Ese déficit pensional se ha visto incrementado en alguna medida a partir de la Ley 100 en el hecho de que los nuevos afiliados a los fondos privados de pensiones, es decir, al régimen de ahorro individual, se vinculan a ese régimen de ahorro individual dejando de vincularse al régimen de prima media, es decir, a Colpensiones. Recordemos que, como bien comentaba José Fernando, el régimen de prima media maneja una estructura piramidal en donde las personas que están en la base financian particularmente la pensión de las personas que tienen derecho y que están en la cumbre de dicha pirámide. El otro tema es, en particular, que progresivamente, debido a la normatividad, se han venido disminuyendo los beneficios pensionales y particularmente es el monto pensional. Hay algo que se llama la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de pensión que reciben las personas de acuerdo con su promedio salarial de cotización. Esa tasa, ese porcentaje, se ha venido disminuyendo. A partir de la Ley 100 antes de la Ley 100 estaba en el 90%, bajó al 85% y hoy está en el 80% debido a la última normatividad en el tema pensional, que fue la reforma de la Ley 797 del año 2003. Mauricio, pero entonces, ¿cuál debería escoger uno? Es decir, eso es una pregunta que es muy común y es, ¿con cuál me voy? Porque además a uno lo están llamando todo el tiempo. Yo sé que a los televidentes también les pasa que no, que métase a Colpensiones, no, que métase al privado, y pues las personas poco conocen sobre todo lo que se necesita, poco toman decisiones informadas al respecto. Por eso me parece importante que usted le diga qué hay que tener en cuenta para irme o por acá, o por el privado, o por el público. Perfecto, Daniela. Primero que todo, una persona que quiere trasladarse de un régimen a otro debe hacer la doble asesoría. Hemos escuchado acerca de ese concepto, es decir, debemos ir a Colpensiones y debemos ir a nuestro fondo privado de pensiones a que nos den una asesoría, una instrucción de acuerdo con nuestras condiciones. Ahora,
El hecho de que nos favorezca más el régimen de prima media o más el régimen de ahorro individual depende de que de las circunstancias particulares, individuales y singulares de cada persona, de cada afiliado y de cada cotizante, en donde también se involucran algunas variables macroeconómicas. Por supuesto, hay algo que se está, por estos días, está en la agenda de nuestro país y es que se está hablando de la viabilidad de una reforma que permita precisamente el traslado express de las personas que están en el fondo privado a Colpensiones. ¿Esto es viable? Esto me imagino que requiere unos tiempos. ¿Y por qué el afán del traslado express a Colpensiones? Por lo que usted nos decía de la base piramidal, que necesita más personas que estén en la base todavía. Pues particularmente son personas que tienen de pronto que vislumbran el hecho de que no se van a poder pensionar. Entonces se hace o se piensa en ese traslado al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, personas que vienen cotizando con el régimen de ahorro individual, en razón a que se les pueda garantizar ese derecho, particularmente puedan tener acceso a ese derecho. Pero ¿qué pasa? Pues eso incrementaría en particular el déficit pensional, pero podría socialmente es positivo en el hecho de que otorga una pensión, por lo menos pensiones del salario mínimo, a las diferentes personas que han cotizado. Con ello, las personas pueden demandar bienes y servicios y en ese ejercicio se dinamiza la economía. Si las personas obviamente después de entregar su capacidad laboral, su tiempo o su salud en la construcción de país, pues es básico, es importante, es trascendental que puedan tener derecho a una pensión digna y de esa manera contribuir al dinamismo de la economía en Colombia. Sí, Mauricio, hablemos del trabajo informal, porque es que la mayoría de la población en Colombia trabaja en la informalidad. ¿Qué se puede hacer para que estas personas también se beneficien de una pensión, que es realmente el mayor problema que se tiene en este momento? ¿Cuáles son las alternativas si no para estas personas? Perfecto. Lamentablemente, cuando uno pregunta en la calle o le comentan a uno acerca del tema pensional, la gente normalmente no cree en las pensiones, no cree alcanzar una pensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿El sistema qué tiene que hacer? Básicamente, ampliar la cobertura para que haya una credibilidad en el sistema y poder motivar a que la gente cotice. Lamentablemente, los independientes no cotizan. La unidad de gestión de pensiones y parafiscales es la entidad estatal que se encarga de monitorear el pago a la seguridad social por parte de los empleadores, por parte de los empleados y por parte de los independientes. Pero lamentablemente no tiene la información perfecta. Entonces no se puede determinar particularmente quiénes han aportado y quiénes no. En ese ejercicio hay muchas personas independientes que omiten el pagar la seguridad social. Mire, hay algo que a todos nos interesa y siempre, digamos, lo conversamos a veces con mi grupo, al menos de amigos, y es la posibilidad de uno pensionarse antes. Existe algo que se llama el régimen individual de ahorro. ¿Es posible uno pensionarse de manera individual y antes de que le llegue la edad? Perfecto, ese es uno de los plus, es uno de los elementos, de los ganchos cliché que tiene el régimen de ahorro individual. Siempre se le ha dicho a la persona que usted tiene la posibilidad de adelantar su edad de jubilación, pero ese costo de adelantar la edad de jubilación implica el comprometer un capital bastante amplio para poder obviamente adelantar en 2, 3, 4 o 5 años su edad de jubilación. Ahora recordemos algo importante, lamentablemente el régimen de ahorro individual solo tiene el 13% de pensionados dentro del sistema general de pensiones. El 87% de los pensionados corresponden al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Sí. Es una tasa muy baja. Básicamente, algo más de 222.000 pensionados tienen los fondos privados de pensiones, mientras que Colpensiones, el régimen de prima media, tiene alrededor de 1.460.000 pensionados. Mauricio, mire, a raíz de la pandemia, otro de los problemas es el desempleo. Entonces, mucha gente se pregunta y dice, bueno, es que ya no me sale más trabajo, necesito plata, y piensa en sacar lo que tiene de pensión. ¿Es viable? ¿Eso es posible o no? Eso no es posible. Hubo una propuesta desde la Cámara de Representantes en poder retirar parte del ahorro pensional, particularmente de las personas vinculadas al régimen de ahorro individual. Finalmente, esa situación o ese proyecto de ley no se aprobó. Se propuso en épocas de pandemia, cuando inició la pandemia en Colombia, para poder dotar de algún recurso a las personas que han aportado pues, a esa entidad o a esas entidades y que ellos pudieran suplir de alguna manera sus necesidades. En épocas obviamente de un desempleo amplio,
Pero ahí, por dígitos. ejemplo, ¿por qué eso no se permite? Porque si usted lo piensa, dice, bueno, yo he trabajado cierto tiempo, básicamente eso viene siendo casi que como un ahorro que uno tiene ahí guardadito para cuando lo necesite. Entonces, ¿por qué tiene que esperar hasta que cumpla la edad, que le pueden faltar un montonón de años o pocos, hasta que se pueda, digamos, pensionar y no poderla sacar en una contingencia como esta? Creo yo que es el sistema, ¿no? Porque si usted entra en este sistema laboral, pues ese sistema laboral, imagínate que todos empiecen a huir antes de, pues las personas que ya tienen la edad para pensionarse porque claramente no pueden eso puede acceder a la tener, pensión no, porque ya no eso hay. tiene uno, ya nos contesta Mauricio, pero debería haber entonces unos requisitos, no es que todo el mundo entre y sácale plata como quiera, sino que a raíz de esta contingencia, a raíz de la pandemia, contemplar esa opción de que las personas que se quedaron desempleadas, que quizás ya tienen una edad en la que no van a conseguir trabajo muy fácil, pero que también les falta un poco para poder pensionarse, puedan acceder a esto. Pues lamentablemente no sucede, pero sería una muy buena propuesta porque si la persona no tiene acceso a una vida laboral, a emplearse fácilmente, pues esos recursos se necesitan en ese momento, particularmente en ese momento y no posteriormente cuando cumpla la edad de jubilación. Pero no hay una normatividad que particularmente ampare esa situación. Bueno, para eso existen también las cesantías, que es cuando usted está cesante y por eso también a usted le sacan platica mes a mes para cuando usted esté cesante. Lo que pasa es que ahora la particularidad que nos cuenta Daniela es la pandemia y ahí sí con eso nadie estaba preparado, nada de eso estaba escrito y por eso se está pensando en una reforma bien importante en este momento. Mauricio Rodríguez, profesor de Economía, gracias por acompañarnos. Usted no se vaya porque ya seguimos con usted en el siguiente bloque. Nosotros por ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más en De Qué Se Habla. No se desconecten porque este tema les interesa bastante. Bienvenidos de regreso a De Qué Se Habla. Gracias por seguir conectados con nosotros y continuamos hablando de las pensiones en Colombia, porque en medio de una pandemia que llevó a la pérdida de miles de trabajos debido al cierre de comercios, el tema del futuro del recaudo pensional encabeza los debates nacionales y también marca agenda en el Congreso de la República. Entre las reformas que han sonado sobresalen la de cotización por horas, el incremento de la edad de jubilación y la eliminación del régimen público. Por ahora todo está en el tintero, pero aún no se concreta nada para buscar una reforma pensional que verdaderamente beneficie a los jubilados. Continuamos hablando de este tema que tanto nos interesa a los jóvenes y a las personas que ya están en vísperas de su pensión. Para hablar de este tema nos continúa acompañando Mauricio Rodríguez, él es profesor en Economía para los que se conectan a esta hora, y también Daniel Wills, él es vicepresidente técnico de Asofondos. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en De Qué Se Habla y quiero comenzar preguntándole, ¿qué balance podemos hacer? Yo sé que esta es una pregunta muy extensa, pero me gustaría que hiciéramos algo muy breve y nos contara el balance del sector privado de las pensiones en estos casi 30 años de existencia y si usted nos puede decir hacia dónde vamos. Sí, buenas noches. Un saludo especial a todos los televidentes y gracias a ustedes por la invitación. Pues realmente el avance en los últimos 26 años, recordemos que el sistema privado empezó con la Ley 100 del 93, específicamente ya empezó en el 94, ha sido mixto. Hay cosas muy buenas, lo que nosotros los economistas llamamos el pasivo pensional. Entonces Mauricio se refería al problema de sostenibilidad del sistema. El pasivo pensional ha bajado notablemente. ¿Eso qué quiere decir? Que la deuda que le estamos entregando a nuestros hijos, que en últimas van a tener que asumir parte de las pensiones, es mucho menor y estamos siendo mucho más responsables con las nuevas generaciones. Eso porque las pensiones del régimen privado son sostenibles por definición. Se eliminaron una cantidad de subsidios y de pensiones altas que no se correspondían con los aportes que se hacían durante la vida. Esos regímenes especiales se han ido marchitando y eso hace que el déficit público se haya reducido. Eso es responsable con las próximas generaciones. Pues Daniel, hay algo, usted habla de las próximas generaciones y tienen todo que ver, por supuesto, para las pensiones. Y es que cada vez pues, se va transformando hasta culturalmente nuestro país.
Y es que antes, por ejemplo, usted soñaba con tener casa propia. Hoy en día los jóvenes no sueñan con tener una casa propia, un techo donde meter la cabeza, etcétera. Eso era de nuestros papás. Como no sueñan tampoco emplearse en una empresa y durar años en una empresa, etcétera, entre otras cosas porque las dinámicas y las nuevas, digamos, las nuevas carreras son totalmente diferentes. Los invitan a picar aquí, allá, a viajar allá y acá. ¿Cómo hacer para sostener esto en el futuro y plantearse algo desde ahora sin tener un conocimiento en lo que va a pasar? Pues una cosa que no ha cambiado definitivamente es que se llega a la edad de vejez y los ingresos empiezan a ser más inciertos. Y tampoco ha cambiado que los humanos tendemos a concentrarnos en el presente, en el hoy, y en gastarnos la plata hoy sin pensar en el futuro. Entonces, un elemento central y un mensaje muy importante para estos jóvenes que de pronto no están buscando un empleo del empleo típico que nosotros nos imaginábamos, que les hace sus cotizaciones mes a mes y que no están pensando en comprar casa, es en algún momento va a llegar la edad de pensión. Ya conseguir un trabajo por horas, un contrato no va a ser tan fácil. Es fundamental cotizar para la vejez, ir construyendo un ingreso futuro. Bueno, Mauricio, mire, hablábamos ahora un poco en general sobre este dilema de cuál escojo, si el privado o el público, pero creo que nos hace falta quizás entrar un poquito más en detalle con un par de ejemplos o de por qué digamos, cuáles son los puntos a favor del uno y el otro. Perfecto, en mi ejercicio como consultor pensional he atendido diferentes casos y tengo una estadística, digamos que para ilustrar de alguna manera los porcentajes de personas que les puede convenir más el régimen de ahorro individual. De un 100% de consultas que he realizado ya desde hace algunos años, solo el 15% le beneficia el régimen de ahorro individual. A la mayoría, es decir, al 85% restante, le beneficia el régimen de prima media. Recordemos que dentro del régimen de prima media hay un plus y es que hay subsidios. Esos subsidios garantizan una pensión. El problema particular de ese régimen público es que otorga subsidios a las pensiones más altas y particularmente estas pensiones son las que se llevan la mayor cantidad de recursos del Estado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno de los puntos para la reforma pensional es particularmente colocar un impuesto contundente a esas pensiones más altas. Oiga, Mauricio, me parece importante también hablar de las posibles soluciones que ya nos contaba Daniela, que estaban sonando, ¿no? Y es una de las alternativas es cotización por horas. ¿A usted cómo se le viene eso de cotizar por horas? Yo no estoy de acuerdo con el tema y afortunadamente la Corte Constitucional tumbó el decreto 1174, que particularmente nos hablaba acerca del piso de protección social. Si las personas hoy en día cotizando sobre un mes o sobre semanas en particular, no alcanzan a la edad particularmente a tener una pensión, mucho menos tendrán la oportunidad de pensionarse cotizando por horas. Esa es básicamente la lectura adicional a que hay una motivación por parte de los empleadores a contratar en el futuro personas particularmente bajo esa modalidad, por horas. Y se perdería la opción, la oportunidad de poder tener una pensión en el futuro. Situación a la cual no debemos renunciar. La pensión es algo importante, valioso y trascendental después de haber entregado nuestra vida, toda nuestra capacidad laboral, nuestra salud en la construcción de país. Sí. Daniel, mire, otro punto es subir la edad de jubilación. ¿Cómo lo ve usted? Pues quería volver sobre un punto que hizo Mauricio, sí, porque me parece que es del mayor interés de los televidentes. Hace un rato Mauricio decía que 7 u 8 de cada persona no se van a pensionar. Eso es 70-80% de las personas. A todas esas personas les conviene más el régimen privado. Entonces, eso no me cuadra con las cifras que dio Mauricio antes. A todas esas personas les sirve más el régimen privado porque las devoluciones que hay en el régimen privado son mucho mayores. Daniel, y además, entonces, explíquenos por qué. Claro. Las personas reciben las cotizaciones, las personas que no se pueden pensionar reciben una devolución de lo que alcanzaron a ahorrar, y si están en el régimen privado, eso genera una rentabilidad. Si están en el régimen público, eso no genera una rentabilidad. En la práctica, las
cotizaciones promedio en el régimen público hacen que la devolución sea de 5 millones de pesos. En promedio le devuelven 5 millones de pesos, en el privado en promedio 40 millones de pesos. Entonces todas esas personas están mejor. Pues aquí tenemos entonces esta balanza, justamente lo que estábamos intentando hacer al inicio, de que ustedes televidentes escuchen un poco cómo sería el tema del privado, cómo es el tema del público, y ya al final ustedes toman sus propias decisiones. Mauricio, ¿qué tiene para decirle al respecto, Daniel? Perfecto, encajando con lo que dice el doctor Wills, cuando una persona no cumple las condiciones para pensionarse en el régimen de prima media, particularmente se le da una indemnización sustitutiva de pensión de vejez. Si la persona no reúne las condiciones que particularmente o normalmente es el capital acumulado que financie una pensión del 110% del salario mínimo, en los fondos privados, es decir, en el régimen de ahorro individual, se le hace una devolución de saldos. Es verdad lo que me comenta el doctor Wills, se le devuelve la cantidad de los aportes más la rentabilidad que ha otorgado particularmente el sistema. Pero el objetivo particular de todo esto es pensionar, no dar básicamente entregar un monto económico, sino pensionar, y una pensión digna. Ahora, frente al tema que él menciona de las semanas diferenciales, en el régimen de prima media, el tope mínimo o las mínimas semanas son 1.300, mientras que en el régimen de ahorro individual, las semanas mínimas son 1.150. Pero todas las personas dentro del régimen de ahorro individual que alcancen 1.150 semanas se pensionan con un salario mínimo. Ninguna se va a pensionar con un monto superior. En cambio, sí se tiene esa posibilidad en el régimen de prima media. Sí. ¿Por qué en el régimen de ahorro individual se pensiona con el salario mínimo? Porque básicamente cumpliendo ese mínimo número de semanas, 1.150, acceden al beneficio del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del régimen de ahorro individual. Entonces ahí hay unas diferencias. ¿Te pensionas con el salario mínimo o te pensionas con un monto mejor? Venga, Mauricio y Daniel, obviamente esto tiene mucha tela por cortar, pero quiero que nos concentremos porque Daniel no me contestó la pregunta a las posibles soluciones que están sonando, y es una de ellas el incremento de edad. Entonces vamos a hacer la siguiente dinámica, si les parece. Mauricio, le digo, incremento de edad, ¿usted qué le parece? Pero es muy breve. Incremento de edad, sí, no, y me dice por qué no, y vamos con Daniel. Y luego el último, que es la eliminación del régimen público, ¿listo? Incremento de edad, Mauricio, sí, no, ¿por qué? No, el incremento de edad no, porque básicamente el problema pensional en Colombia se traslada a otro problema macroeconómico, y es la tasa de desempleo e inestabilidad laboral. Si la tasa de desempleo disminuye en particular y se emplea mayor cantidad de personas y se reduce la inestabilidad, habrá una mayor cultura de aporte a la seguridad social, lo que garantiza en el futuro que se puedan tener o se puedan alcanzar mayor número de pensiones. Perfecto, pues Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en De qué se habla y darnos esta perspectiva de por qué las personas deberían también ingresar en el fondo privado y por supuesto de todas estas soluciones que se están planteando. Una feliz noche. Feliz noche y muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, y para continuar este tema que realmente, como decimos desde un principio, nos interesa a todos, nos conectamos a esta hora con Juan Carlos Wills. Él es representante a la Cámara por el Partido Conservador y autor del proyecto de traslado express de fondo de pensiones. Muchas gracias por estar en De qué se habla, representante, y quiero comenzar preguntándole cuáles son las principales reformas que tendría este proyecto de traslado express de fondo de pensiones, por favor. Bueno, muy buenas noches para todos, cordial saludo a ustedes en la mesa de trabajo y a toda la gente que hoy nos ve. Lo primero que hay que decir es que este proyecto obedece en justicia a un trámite que no se dio durante cerca de 20 años, que fue la doble asesoría. La gente que hoy le faltan esos menos de 10 años para pensionarse fue la gran cantidad de gente que no recibió durante ese espacio la doble asesoría y que hoy se están trasladando por demandas judiciales, poniéndole la carga a estas personas y no asumiéndola como Estado, como lo que debemos ser, con la gran consideración que cerca del 92% de las demandas están saliendo a favor de las víctimas de los fondos que durante esos 20 años se canibalizaron con la gente, la pasaron bajo cualquier argumento a cambio de dádivas, de diferentes regalos que les daban, y la gente sin conocer mucho de dónde pues los fondos. Esto sin decir la cantidad de procesos que hay por falsificación de firmas de personas que trasladaron de manera fraudulenta a los fondos privados y que hoy tampoco pueden cambiar de régimen pensional. Lo que quiere este proyecto de ley es precisamente eso, que la gente que le faltan menos de 10 años para pensionarse
y que tengan más de 750 semanas cotizadas, es decir, que tengan una expectativa pensional, pueda cambio de régimen pensional sin considerar puesto recibiendo esa doble asesoría. Representante, mire, según el Ministerio de Hacienda, estos traslados express a Colpensiones costarían 35 billones y afectarían finanzas públicas. ¿Qué le podemos decir a la gente sobre este concepto que emite el Ministerio? Aquí lo primero que hay que decir es lo que yo acabo de decir. Hoy tenemos cerca de 50.000 demandas de 300.000 que han habido. El 92% están saliendo a favor de las víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el impacto fiscal se está dando. Poco a poco, pero se está dando porque la gente sí se está pudiendo pasar a Colpensiones porque no se les dio esa doble asesoría. Pero además el Estado está pagando en defensa porque es que Colpensiones resulta demandado cada vez que se quiera pasar, hacer cambio de régimen pensional, se tiene que demandar tanto al fondo privado como a Colpensiones y a Colpensiones le toca defenderse. Esto le vale cerca de 1.500 millones mensuales. Cada mes tiene que pagar Colpensiones en defensa exclusivamente, solo en defensa. Está botando el dinero Colpensiones en procesos que se están pasando. Le repito, el 92% de la gente está pasando. Punto número 2, la Constitución política es muy clara y dice que si estamos defendiendo derechos, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial puede argumentar impacto fiscal, porque estamos protegiendo un derecho fundamental que vulneramos durante mucho tiempo, que fue la libertad informada de la gente que no tuvo la posibilidad de documentarse, de saber dónde deberían estar sus intereses pensionales. Los intereses pensionales de la gente deben estar informados y la gente debe decidir dónde deben estar esos intereses y decir, hombre, yo debo estar en Colpensiones o yo debo estar en un fondo privado dependiendo del tipo de semanas que lleve. Como bien lo dijeron, si a una persona le conviene más estar en el fondo privado, pues que lo haga, y si a una persona le conviene más estar en Colpensiones, pues así debe ser. Pues mire, usted dijo una palabra que realmente, digamos que esboza todo este tema y es un chiste. La incertidumbre que sentimos los colombianos, si nos vamos a pensionar o no, definitivamente es un chiste en este país y necesitamos que algo se haga. Juan Carlos Wills, representante a la Cámara por el Partido Conservador, muchas gracias por acompañarnos, además autor de este proyecto de traslado express de fondo de pensiones. Muchas gracias, muy amable. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias. Bien, y también usted, Mauricio Rodríguez, experto en economía, profesor, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, José Fernando y Daniela. No, un gusto haberlo tenido y bueno, ustedes ya saben, la decisión que tomen, lo más importante es que sea, José Fernando y Mauricio, una decisión informada, porque en estos temas solemos tomar decisiones a la ligera o porque me dijeron esto, el otro me dijo esto, pero hay que informarse muy bien. Así que ustedes que tengan una muy feliz noche y gracias por acompañarnos hoy en De Qué se habla. Y mañana más temas de interés, chao.